Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo el canal 351.tv UJAT y también si va manejando, véanos, escúchenos en Radio UJAT, La Voz Universitaria. Este viernes es un viernes bastante importante para nosotros porque ustedes son nuestra atención, usted que nos sintoniza ahí en casita, la verdad que le agradecemos que vea nuestro programa. Hoy vamos a tener varios temas que tratar con ustedes en nuestro programa Aprendamos Economía. Y antes que otra cosa, tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, para sus mensajes, para sus llamadas. Llámenos aquí, le vamos a atender lo que ustedes nos localicen. Además, acuérdense que estamos en el mes del amor y la amistad. Este gran febrero, que ya falta poquito para que esto se celebre. Estamos hablando del día 14 de febrero. Bueno, antes de comenzar, sí me gustaría presentar aquí a mi amigo que me acompaña todos los viernes. Y además tenemos un invitado, a la mitad del programa va a estar con nosotros un personaje que ustedes conocen muy bien, el doctor Raúl López Dantes. Pero al ratito lo entrevistamos a él. Pero Gildardo. Pues muy buenas tardes a todo ese público que nos sigue por Radio UJAT y a todos desde su casita que nos están viendo por TV UJAT. Como todos los viernes vamos a analizar los principales problemas de noticias de carácter económico, incluyendo aspectos internacionales, nacionales. Muy bien, fíjate que yo no quería dejar de pasar desapercibido una fecha muy importante para nosotros. En este mes de febrero, a mediados de febrero, nuestra División Académica de Ciencias Económico-Administrativas cumple 66 años de existencia. Esta división académica nació en 1958, en febrero, en el seno de lo que era el Instituto Juárez, y meses más tarde se convierte, en noviembre, se convierte en lo que conocemos hoy como Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Al principio nació como Universidad Juárez de Tabasco. Pero ahí nace la CEA, con la carrera de contador público en 1958, en febrero, nace nuestra división académica, y la verdad ha sido un proceso evolutivo muy importante que ha tenido nuestra escuela de comercio en un principio, ya que nace ahí y en sus 66 años que tiene vida, creo que han pasado más de 132 generaciones que se han formado en el seno de nuestra división académica. ¿Y sabes cuántos directores han dirigido? 22 directores han pasado por esta división académica. Para mí es la división más importante de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ¿Te imaginas? 66 años, Hilardo, ¿qué te parece? José Juan, tengo entendido que en el Instituto Juárez se inicia, bueno, lo que más tarde va a ser la DACEA, ¿no? Claro. Inicia una carrera de comercio, técnica, contador privado. Contador privado. ¿Qué otra carrera o qué otro, profesión también se daba? Porque no era la única. Pero para nosotros nació con esa, como contador privado. Pero ahí quien tiene mérito es el maestro Manuel Antonio Pérez Solís, que le tiene para descanso a ese hombre. Su mérito es que él, un hombre aguerrido de trabajo, ¿no? Y entonces él se mete a la gestión, y como en ese momento nuestra sociedad tabasqueña no necesitaba otro tipo de profesiones. Obviamente nacieron otras, pero nació lo que es la CEA con la carrera técnica de contador privado. El maestro Manuel Antonio Pérez Solís es el precursor de toda esta tramitología. Obviamente nace nuestra CEA hoy, nuestra gloriosa CEA hoy, en ese momento, pero era Instituto Juárez. Sí. Tiene su origen ahí. Con otras carreras. Sí, había derecho, por ejemplo, nació medicina, nació hasta veterinaria, nació ahí. Pero para nosotros lo relevante es que nace esta división académica. O sea, ahí. que son las carreras originales. Generacionales ahí. Sí. Que nacen, ¿no? Sí. Ya posteriormente se van integrando, ya cuando la UJAT se crea. En noviembre de ese mismo año. Se van integrando nuevas carreras. Entonces vemos nosotros que sí, esta división para mí es importante porque además de que es nuestro lugar de trabajo. Sí. Imagínate, en noviembre del año pasado
se cumplieron 65 años de la edición. de nuestra universidad, Claro. de la UJAT. En total, sí. Sí. Y en febrero de este año, se cumplen 66 de la años ASEA. Y también de la UJAT. también de En la noviembre del 66, en noviembre del 66 de la UJAT. O sea, a la par. UJAT. En noviembre se va a cumplir. Febrero y meses más tarde nace la Más- UJAT. Y la obviamente se integra a la UJAT la carrera de contador privado, que más tarde en el 66 es que se hace como licenciatura, y así va formándose. Imagínate en este tiempo 132 generaciones. O sea, el papel que ha jugado nuestra universidad, bueno, nada más viendo aquí en la conceptualización de DACEA, la importancia que han tenido, no nada más los que empezaron con una carrera técnica de contador privado, que luego es sustituida por contador público. Se llama CPT, Contador Público Titulado. Ajá. ¿Le agrada la parte pero titulado? ¿cómo, No sé. cómo eso se va? Luego, después de contador público, entra administración. Ya, pero en el 69 ya aparece como administración. Traen la carrera de administración y se instala. Ya posteriormente en el 77 aparece ya lo que era relaciones comerciales. Hoy la sustituyó mercadotecnia. Ya economía, la más jovencita, era en el 85. En el 85 Ajá, nace la carrera de economía. la carrera de economía. Y ya al dejar de ser relaciones comerciales, la carrera que había en el 77, ya ahora es más joven mercadotecnia, porque surge después de economía. Pero viene como antecedente. Un antecedente con relaciones Entonces, de comerciales. alguna manera, ellos tienen esa expresión de tener más años en existencia. O sea, economía es el niño chiquito de la ASEA. división Y fíjate que yo académica. conozco a un amigo que lo voy a invitar al evento, porque tengo un evento el día 20, a celebración de la ASEA, el día 20, invitamos al señor rector que nos va a acompañar. Ya me dijo que sí. Bueno, el caso es que a José Carmen López Carrera son como 5 o 6 de los que la primera generación que egresó como contador público ya como licenciatura. Como contador público. Ya Es no el- técnico. Ese es de la primera generación. Él es generación, uno de los el miembros. que existe todavía. Existe, lo acabo de galardonar. hace Sí, unos sí, días, sí, lo- Lo ajá. premiamos con sus 50 y tantos de profesor nada sea. Entonces lo invité porque me gustaría que estuviera aquí. Además fue director de la ASEA, cuando era la Escuela de Comercio. Es que primero fue como Escuela de Comercio. De ahí, Contabilidad, Administración y Economía. Así le llamaron. Luego, una temporadita fue como facultad. Y en el 85 deja de ser escuela y facultad para ser división académica. Porque el nuevo rector, que es Josué Granados, que ya falleció también, abandona el modelo de escuelas y facultades y adopta el modelo departamental. Y se crean las unidades y divisiones que hoy conocemos nosotros. Y se crea la DACEA, porque ahí engloba a contaduría, que es la más antigua, administración, era relaciones comerciales de mercadotecnia y economía. Y obviamente con nuestros posgrados que ya conocemos nosotros, que son las 4 maestrías, y naturalmente los 2 doctorados que tenemos ahí. ¿Con cuántos docentes cuenta ahora la división? 262. Sí. Y bueno, más que van a sumarse unos porque obviamente estamos en clase. Y alumnos, ¿cómo está el alumnado? Para los que nos están viendo, la importancia de esta división. Inscritos ahorita tenemos 4.725 alumnos. Y uno que se va a inscribir después porque estamos en un proceso de ¿cómo se llama? De regularización de algunos alumnos que tienen que por alguna razón quedaron en que no pueden proceso. inscribirse, Están en proceso. que es un buen número. Entonces, obviamente, van a sumarse a la población escolar que en este momento tenemos nosotros. Okay. Entonces, es una división, para mí de verdad es la más importante de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bueno, no sé, quizá todo aquel director que tiene su división académica dirá lo mismo que yo, ¿no? Bueno, pero hay aspectos que hacen la diferencia. Claro. La DACEA se encuentra pues, en el corazón de la universidad, ¿no? Se encuentra en el famoso, ¿cómo le llaman? El corazón de la hogar. Sí, pero ¿cómo le llaman aquí? La zona de la cultura. La zona de la cultura.
y en ese sentido, pues es cualquiera que viene a rectoría, que viene a las oficinas centrales, Así es. con lo primero que tiene contacto es con DACEA y otra división que está un poquito más hacia abajo, pero La no se ve DAEA. tanto, Ujú. ¿sí? Pero que Está en también toda es muy zona. bonita esa división. Claro que sí, tiene lo suyo, todas son muy bonitas. Yo creo que los rectores que han circulado en la universidad se han esmerado muchísimo en que esto mejore, en instalaciones, nosotros hasta el jardín hermoso que tenemos enfrente, ¿no? Y en infraestructura se han preocupado por ello. Yo he estado en algunos lugares, en la parte que me corresponde, y la verdad que en infraestructura, o sea, le da las 20 y las malas a otras instituciones de educación superior del área de ciencias económico-administrativas, no he visitado ingeniería, sino el área que a mí me corresponde. Y la verdad que estamos muy bien. Excelentes instalaciones, salas, profesores de lo mejor tenemos, son profesores que son doctores, que son maestros, que son SNI, que son SDPED, que son excelentes profesores y tenemos muy buen producto que hemos egresado, hombre. Hasta en Canadá están dando vueltas a nuestros muchachos, en Europa la economía, en gobierno, todos esos puntos. Tenemos un excelente, egresan muy buenos alumnos de la ASEA. Sigo platicando de la ASEA ratito, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596. Háblenos, que aquí estamos para atender sus mensajes y sus salutaciones. Y estamos platicando acá a gusto con Maestro Gildardo, un excelente amigo, además compañero, colega y además profesor de la ASEA. Hablando de esos 66 años que se dicen tan fácilmente de una división académica que tiene un proceso evolutivo bastante interesante, fíjate. A mí me gustó, entonces, yo he vivido gran parte de ese proceso evolutivo, llevo un ratito trabajando ahí, y en verdad me encanta lo que va ahí. Imagínate, mencionabas hace rato que han pasado 22 directores en estos 66 años. En noviembre, que se festejó el 65 aniversario de la UJAT. De la UJAT, se habla de 20 rectores. ¿Sí? Bueno, no cualquiera división o no cualquiera escuela de estudios superiores tiene una larga vida exitosa en crecimiento constante, no solamente cuantitativo, sino cualitativamente, porque se van mejorando la calidad de educación, se diversifican las carreras, se incrementan los niveles de grados para preparar a los jóvenes. ¿Qué tienen pensado hacer para festejar estos 66 años? Fíjate, ya hemos programado 3 días de festejo, 20, 21 y 22 de febrero. Pero ¿por qué no empezamos antes? Porque empezamos clase y ya está muy apurado el asunto, ¿no? Hablamos un poquito de los festejos para que sea fin de mes, pero déjame comentarte por qué 22. En la ASEA hay directores que han repetido, son 4 años más 4. Entonces, pues la cifra de 22 profesores que han dirigido la división académica. ¿Y por qué 21 y 22? Porque te comentaba hace un rato de que tenemos prácticamente ya estábamos entrando a clase y pensamos que había que jalar un poquito más. ¿Qué vamos a hacer? Hemos invitado al señor rector a la ceremonia de inauguración, ya lo platicamos con su particular y primero Dios va a estar con nosotros. Una ceremonia de inauguración, un mensaje de bienvenida, un mensaje de un maestro el maestro de comienza que hable con él. Ahí se da un proceso breve de lo que es el origen de la ASEA, el lema es de la Escuela de Comercio a la ASEA, 1958-2024. Y lo invitamos, el señor rector, a dar un mensaje y luego pues, ahí cerramos. Queremos inaugurar el despacho de asesorías contables, administrativas, de proyectos productivos y comerciales que tenemos ahí, que invitamos al señor rector para decir, cortamos el listón. Obviamente, eso termina y se va a sus actividades cotidianas que él tiene. De ahí tenemos una mesa redonda donde ahí van a participar de los profesores más antiguos que tenemos nosotros.
José Carmen López Carrera, que es de la primera generación de contadores públicos. Bueno, Rico Mesa, uno de los directores, Frías Díaz, Olga Yeri, Hildardo López Baños, de los más viejos que tenemos ahí. Y bueno, yo voy a moderar la mesa a ver si los logro controlar a ustedes. Espero eres el más joven. El más joven soy yo. Y entonces, esa es una de las cosas, un convivio breve. Y de ahí el día 21 seguimos con los mismos eventos que tenemos programados, inclusive hasta los jóvenes han ideado una actividad deportiva. Ahí cerramos prácticamente con un evento de canto. Invitamos a los vecinos de al lado, a ver si nos llevan con un grupo, una maestra de canto, a sus alumnos a examinarlos ahí, porque son muy buenos los jóvenes del SEDA. Y entonces cerramos alegremente los 3 días de festejos del aniversario 66 de la ASEA. Pues muy bien, pues ya escucharon, jóvenes, maestros, hay que estar pendientes de estas actividades para hacer presencia. Invitación abierta, además lo vamos a hacer abiertamente, porque me decían, lo hacemos en una de las salas, no, porque estos eventos si los encierran nadie se entera. Entonces pensamos hacerlo en la explanada de la DACEA, entre el edificio B y C, la plaza cívica, le vamos a la DACEA, y ahí van a estar todos los eventos nuestros. Nos vamos a hacer un poquito, como poner aunque sea un techo, para que no llegue tan fuerte el sol de ese día. Pues eso es lo que estamos haciendo, mi querido amigo Gildardo, con esos 66 años de nuestra querida división académica DACEA. El lema es de la Escuela de Comercio a la DACEA, 1958-2024. Así es, muy bien. Bien, cambiando abruptamente de tema, antes de que se presente nuestro invitado, que por ahí ya lo veo sentadito, hablamos un poco de las iniciativas de reforma que el gobierno de nuestro país ha lanzado al Congreso de la Unión. Son 20 iniciativas que él plantea de reforma en la Constitución Nacional. Naturalmente que esa Carta Magna la han manoseado muchísimos gobiernos, y él dice que con lo que él manda va a darle su origen a la Constitución de 1917. Y dentro de todos los 20 puntos que él plantea, yo me atreví a señalar 5 porque no nos alcanzaría el tiempo para eso, comentarlo brevemente. Yo creo que tenemos que darle un programa exclusivamente a este punto. Yo hablaba del caso de incremento de los salarios mínimos, la industria estratégica del Estado, el derecho de alimentación, medio ambiente sano y derecho al agua, bienestar social y pensiones y jubilaciones. Es un tema que vamos a comentar al rato con nuestro invitado. Entonces yo sí, no sé qué te merece, comentar qué te merece sobre estos temas que estamos hablando nosotros y qué podrías comentar de esto. Fíjate que antes de que se presentaran estas iniciativas ante el Congreso de la Unión, ya habían muchos comentarios, sin conocerlas. Bueno, claro. Se basaban en lo que el presidente en su programa de la mañanera mencionaba, pero no tenían ya la documentación. Hoy ya existe toda esa documentación que se presentó. Yo creo que aquí valdría la pena hacer hincapié en algo. Se ha dado a entender que el gobierno actual, que el gobierno que representa AMLO, es un gobierno de izquierda. Yo creo que AMLO en ningún momento ha manifestado acciones anticapitalistas, acciones ante la propiedad privada, ¿sí? Bueno, él lo único que ha enfocado es un nuevo modelo. O sea, lo que ahorita se está en el marco del capitalismo, no hay ni izquierdas ni derechas en ese sentido. Claro. En el marco del capitalismo hacer reformas que permiten darle continuidad a esta sociedad. Y son dos modelos que están en juego, que ahora estamos en un proceso electoral y que ahí la sociedad va a definir si regresan al modelo anterior o continúan con este nuevo. Y es sencillo lo que se está planteando, ¿no? Habían la Constitución
hizo muchas modificaciones anteriormente, muchas modificaciones a modo para apuntalar a lo que conocemos como el modelo neoliberal, donde es una élite, un grupito, los que se beneficiaban en todo. Y había o sea, no es retórica, no es rollo, como decimos aquí muchas veces, sino que los resultados económicos que se dieron durante 36 años. 30 y tantos años, ¿sí? Porque hay algunos que meten a De la Madrid, otros que lo meten a medias, Ahí empezó otros que se empiezan con Salina, son 30 y tantos años, para no, ¿sí? Entonces se vio cómo creció la economía, cómo hubo un incremento de la riqueza, pero no permeó esa riqueza a la mayoría de la sociedad. ¿Y por qué? Porque el modelo neoliberal, ese es su enfoque, acumular riqueza, ganar, 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 esa es su famosa frase, ganar, ganar. Y todo lo que vean, hacer negocio con todo lo que vean. Y en ese sentido, bueno, el Estado, en este caso, que es responsable, que tiene mucha responsabilidad para toda la sociedad, pues tiene que replantear los proyectos de crecimientos, sus políticas económicas, y lo que está haciendo el presidente AMLO con este paquete de iniciativas, está pues tratando de dejar integrado un paquete que consolide a su modelo que le llama el humanismo mexicano, claro, o la cuarta T. Claro, que lo que yo trato de decir en este tema es, los dos modelos económicos, todos saben que un modelo económico tiene un objetivo muy simple: crecimiento de la economía. Ese es sencillo. Nada más que en un modelo neoliberal que se provoca crecimiento económico, pero de un grupito. Se queda en unas manos. Así es. Y este modelo de economía del bienestar, en la cual participan tanto gobierno como empresarios, como consumidor, como también el pueblo, el trabajador, el obrero. Y eso es lo que se está manejando ahorita. Tiene un sentido, hombre. Todo mundo se beneficia. ¿Y cuál es la idea del presidente López Obrador? Bueno, que todas estas cosas que le han quitado a la Constitución regresen. Que realmente el gobierno, el Estado, venga a cumplir su función como Estado, no como árbitro, nada más estaba arrinconado, cobrando impuestos, seguridad social y los servicios que presta a la sociedad. Yo creo que esa es la intención del presidente López Obrador, y por eso manda toda esa iniciativa. Incluso yo vi alguien pasó unas noticias, dice que cuando los empresarios se enteraron de lo que presentaba el presidente López Obrador, respiraron, aplaudieron y se fueron a comer de alegría. ¿Por qué? Porque todo el mundo les vendió la mala idea de que iba a afectar al empresario en ningún momento. Para nada. Para nada. Entonces, así dijo la persona esta. Sonrieron, quizás se reunieron en algún lugar los empresarios mayores del país y se fueron a comer y a aplaudieron de alegría. O sea, de alguna manera aceptando la propuesta que el presidente hace para mejorar la Constitución. Regresamos al rato. Ya tenemos otro invitado ahí, va a venir con nosotros. Sí. Ya estamos de regreso con el programa Aprendamos Economía, y aquí estamos con nuestro invitado, el maestro y doctor Raúl López de Antes. El maestro es licenciado en Derecho, estudió aquí en la UJAT, maestro en Ciencias Administrativas y Organización del Estado, maestro en Estudios Diplomáticos Superiores, maestro en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Políticas, una experiencia laboral muy extensa que ha tenido el maestro, voy a mencionar algunas: administrador jurídico del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, columnista y conferencista de asuntos fiscales, fundador de López Antes Abogados, profesor en varias universidades, profesor de Derecho, profesor en Seminario de Ambiente Legal, profesor en Derecho Laboral y Fiscal y Procesal, Derecho Aduanero, Derecho Marítimo, Derecho del Comercio Internacional, analista financiero, vicepresidente de Asuntos Fiscales de Coparmex, además secretario general de los Juchimanes, y tiene mucho que ver con nosotros aquí en esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y muchos reconocimientos. Le voy a mencionar algunos del maestro López de Antes. Es
tuvo la presencia de Manuel Sánchez Mármol por su trayectoria profesional, el Juchimán de Plata en 2006, la presencia ministra Olga Sánchez Cordero y el premio de las asociaciones y fundaciones que apoyan a las personas con discapacidad, es una loable labor. Y bueno, Premio Estatal de Derecho, reconocimiento del Ayuntamiento al Maestro, entre otros reconocimientos. Vamos a aprovechar el tiempo platicando mejor más. Muchas gracias. ¿Le parece? Claro. Bienvenido a su programa, Aprendamos Economía. Este es su programa y está su público. Muchas gracias. Para saludarlo si usted gusta. Gracias. Pues más que nada agradecer, maestro Paz, el licenciado Gildardo igual. Es un honor para mí poder estar con ustedes en esta tarde, en estos minutos, de algo trascendental que está pasando en el país, que son, como usted lo bien dijo en el bloque pasado, estas 20 iniciativas, pero que acaparan la atención de la mayoría de las familias de este país, la del salario mínimo, que no esté por abajo de la inflación, sino arriba para no poder perder poder adquisitivo, y la otra, la más importante, sobre la pensión. Yo quiero comentarle que a veces los mexicanos somos muy olvidadizos, y la reforma de pensiones que hoy se está presentando, todo el mundo lo ve desde el punto de vista político, pero se les olvida que el 1 de febrero se inició el primer periodo de sesiones del año. Y, claro, la Constitución nos dice que en este periodo es cuando se deben presentar las iniciativas de ley, porque el segundo es más un poco lo presupuestario, etcétera, en ese sentido. Pues fíjese, ese tema que usted toca es precisamente el tema que vamos a hablar con el maestro López Diante, las pensiones y jubilaciones. Así es. Yo comentaba hace un ratito antes de entrar al programa y antes que le recibiéramos a usted el caso de las pensiones y jubilaciones, que con ese esquema neoliberal, en 2018, cuando empieza todo ese proceso de la cuestión neoliberal, pero sobre todo esto empieza con Salinas de Gortari. Sí. ¿Se acuerda cuando formó el famoso SAR? Así es. Autor para el retiro. Entonces, ahí empieza todo ese proceso de privatización, sí, de las pensiones que el gobierno manejaba para nosotros los que nos jubilábamos, y ahí estaba manejado. Todo este proceso empieza prácticamente con él. Dos cosas fundamentales que vi rara, el caso de que Zedillo es el que ya mete, sí, la puntilla para... La ley de 1997. El otro, la otra puntilla fue la de Calderón. En el 2007. Entonces todas esas pensiones de los jubilados se vinieron prácticamente abajo. Sí. Entonces eso es lo que por mucho tiempo, yo tengo una hermana que se jubiló y ganaba una pensioncita de, sí, 4,000 pesos mensuales. Sí. Por eso vive mi hermano. Entonces el presidente López Obrador ve esa injusticia de mucha gente que dedicamos muchísimo tiempo de nuestra vida para trabajar y al final te quedas con 2,000 pesos. Sí. Entonces este tema es el que nos atrae, claro, ir a platicar con usted, que tenemos en este momento, mi estimado maestro. Sí. Las pensiones de este país. Sí. Estamos viviendo una situación, todos los pensionados, que sus ingresos, sí, después de trabajar 30, 40 años, se vienen a la mitad o a veces hasta la tercera parte. Sí. ¿Qué opinión merece usted? Bueno, usted dice algo muy cierto. Hay mucha gente que gana el 30% de su último salario. Y le puedo decir que el día de ayer hablé con uno que gana de pensión 3,000 pesos al mes. ¿Qué puede hacer con eso? Y la pensión, como su nombre lo determina en la propia ley, es un pago que se hace, un monto económico a una persona de manera mensual, y que se supone que con ese pago, que después de haber dado lo mejor de su vida laboral, después de los 60 o hasta los 65 años, dependiendo del tipo de pensión, pues con ese monto le debe de alcanzar precisamente para satisfacer todo lo que requiere y no seguir trabajando. Y la cuestión es que es al revés. Ahora, algo que muy poca gente sabe es que ya tenemos los primeros pensionados del sistema de Afores, de la ley del 97 de Zedillo, sí, y de Felipe Calderón en el 2007. Y déjeme decirle que apenas el 1% de todos los que han recibido su pensión por Afores, el 1% es una pensión justa, el 99% es injusta. Van desde montos que van, por ejemplo, gente que recibe en un solo pago 37,000, 46,000 pesos y que en 3 meses se lo acaba. Porque déjeme decirle algo, que en realidad las reformas anteriores, sobre todo de este año del 97 y 2007, cambió el esquema
para que la gente directamente a través de un sistema privado, que son fondos de inversión, los famosos Afores, pudieran ahí tener ese dinero, que hay una aportación del patrón, hay una aportación del gobierno y hay una aportación del trabajador, que aunque es muy pequeña, ¿no? En este momento del 2024 la aportación del patrón es alrededor del 5.3%, la del trabajador es 1.1% y del gobierno realmente es muy pequeñita, menos del 1%, 1.2% a veces en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, que la gente, por más que pueda tener una pensión y que pueda tener un Afore, nunca le va a alcanzar. Claro. Ese es uno. Y por el otro lado, muy importante, esta idea de las pensiones del 97 vinieron de Chile, de 1980. Presentaron al país Chile como el mejor de las pensiones de toda América Latina, pero se les olvidó algo muy importante. Sí sacaron al gobierno de administrar esos fondos de ahorro para el retiro, pero los privados, en realidad, si usted revisa, ellos son los dueños del 20% de todos los activos de la riqueza de este país. Y las comisiones que cobraban, porque después de la reforma del 21 que hizo López Obrador, ya limitaron esa posibilidad. En el 2030 va a haber más de 176 mil millones de pesos extras por bajar a las comisiones de estas administradoras de fondos de retiro. Y otra cosa importante, en 2021 el presidente López Obrador hizo una reforma ya de pensiones. Esta es la segunda que está previendo. Y en la primera, fíjese bien, si no hubiera esa reforma, la gente solamente podía jubilarse bajo dos esquemas, 65 años a fuerzas. Ajá. Y dos, que iban a tener prácticamente 1.250 semanas de cotización, es decir, tenía uno que trabajar 25 años, si no, no se podía jubilar. Bueno, si la comparamos con la que hizo el presidente en el 21, lo que hizo es ya no 1.250, comenzó desde 750 semanas a partir del 2023 y cada año van aumentando 25 semanas de cotización, es decir, ahorita en este momento andamos como en los 825 semanas. Si hoy tiene alguien 825 semanas y tiene 60 años, se puede jubilar, antes no se podía. Y si comparamos lo que hizo el presidente en el 2021 con la que estaba anterior, antes ganaría una persona una pensión de 3.289 pesos. Hoy, con la reforma que hizo del 2021, esa persona gana 7.116%. Es 7.116 pesos, es decir, 117% aumentó. Ahora, sin esta reforma. Y fíjense que hay una cosa importante que decía, este dinero que ahorraron los trabajadores, la agarró la iniciativa privada. Un escuché una vez cuando estaban haciendo ese aeropuerto de Texcoco, sí, entrevistan a Slim, el que metió mucha mano ahí, dice, ¿y con qué dinero trabajó usted? Dice, yo trabajé con el dinero de los Afores. Sí, es correcto. Eso es correcto. Me sorprende, ¿no? Que agarró tu dinero de trabajador que está ahora para meterlo en este negocio y si quiebra él, tú perdiste todo. Sí. Incluso por eso se habla de las minusvalías. 2020, 2021 y 2022, en vez de aumentar el fondo de las Afores, disminuyó. ¿Por qué? Porque más del 35% de todo ese dinero que estamos hablando, de 5 billones de pesos, es decir, es una cantidad inmensa. Bueno, es un porcentaje de esto está en renta variable, es decir, en el mercado de valores. Y la verdad es jugar un poco con el dinero precisamente de los mexicanos en ese sentido. Yo preguntaba algo tú. Sí, doctor, escuchando, y además por el conocimiento que tenemos de su vida profesional, de alguna manera usted es un especialista exactamente en esta materia. Sí. Leyendo diversos comentarios también de otros comentaristas y especialistas, algunos cuestionan esta reforma. Sí. Dicen que la manera en que el presidente plantea un fondo de más de 60,000 millones de pesos y todas las variables que se van a usar para ir obteniendo esto, pues que eso es algo que no alcanza. De entrada que no tiene sustento porque no se garantiza, como por ejemplo la aportación de las empresas del Estado para estatales o descentralizadas, porque hay una diversidad de nombres que le han ido cambiando, que esa aportación, ¿cómo va a ser? Sí. ¿Cómo ve usted esto? Sí. ¿Hasta dónde estas expresiones tienen un sustento real o hasta dónde
son cortinas de humo Sí. que tratan de desprestigiar a esta iniciativa. Bueno, Yo creo que teníamos que ver desde qué enfoque se plantea Sí. esa iniciativa, porque por mucho que se pueda negar lo que el presidente está haciendo, porque hay grupos que no admiten prácticamente que es el presidente, porque se quieren ver afectados, pero en realidad no afecta en nada lo que el presidente propone. Yo creo que regresando, platicamos. claro, claro. Bueno, estamos de regreso hablando de estos temas de pensiones y jubilaciones. Muchas cosas importantes, hablamos de entrar al aire. Maestro, adelante, porque Sí. si no ya... Contestando a la pregunta del licenciado Gildardo, ¿es viable la iniciativa de reforma de pensiones? Es muy viable. Claro, muchas personas que están en contra de este nuevo sistema comparan los 5 billones de pesos que administran la CIAFOR y los fondos de inversión de sistema de retiro contra 64,000 millones de pesos, que es el capital semilla, lo que va a aportar el gobierno, pues obviamente que hay una diferencia enorme. Sin embargo, lo que pierden de vista es que las pensiones en este país, el componente más grande es lo que aportan los patrones. Por ejemplo, cuando aumentan el salario mínimo, ¿quién es el que eroga la mayor cantidad al Seguro Social y al Infonavit? Los patrones. Es más, el esquema está dado en la reforma de pensiones del 2021 de pasar del 6.5% del sistema de ahorro para el retiro, que es para la pensión, al 15% hasta el 2030 de manera gradual. ¿Qué significa esto? El gobierno, esta reforma que hizo, sabe que está correcto porque el sistema gradualmente va a aumentar la aportación del patrón. Claro. Y eso es lo que los analistas no están viendo, solamente los 64,000. Bueno, claro, los 64,000 que vienen del fideicomiso del Poder Judicial, que vienen de los terrenos que va a vender Fonatur, que vienen de los órganos autónomos que van a desaparecer. Sí, parece ser que está condicionado esos 64,000 a que se aprueben estas reformas, pero lo que pierde de vista es que, aparte de la aportación del patrón, se necesita un nuevo esquema, que yo le llamo un esquema mixto. Así es. Porque hay un fondo privado de las CIAFORES, de los fondos de inversión de sistema de retiro, que un Afore, cuando termina su vida útil a los 65 años, una persona, saben que solamente hay 3 aseguradoras que le dan una renta vitalicia, pero la gran mayoría te da nada y en una sola exhibición te dan todo tu fondo de retiro. Pero va a haber un fondo de pensiones del bienestar que le llaman, entonces va a ser un sistema mixto y van a competir. ¿Por qué? Primero desaparece el de que el gobierno le meta mano al sistema privado de las AFORES. Eso no existe en esta reforma. Eso es lo bueno, porque a veces el gobierno en ese sentido no era tan bueno administrando. Pero por el otro lado, las AFORES, los que administran las AFORES, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a tener otros esquemas, otros instrumentos. Por ejemplo, el ahorro voluntario. En este país muy poca gente ahorra de manera voluntaria. Si usted lo ve en el sistema federal, los trabajadores federales, dice, si tú aportas el 5%, bueno, yo también aporto el 5%. Veremos esquemas distintos para que entonces el trabajador no nada más esté pensando, voy a tener una pensión de lo que aporta mi patrón, sino de lo que yo también aporto. Es más, mucha gente que me está viendo sabe que si aporta en su Afore, a través de su tarjeta o a través de una transferencia, en su declaración anual, tiene ese saldo a favor. Entonces, yo creo que realmente esta iniciativa es perfectible, que tiene muchos supongos y condiciones, sí, pero aquí lo veo yo muy importante, es la oportunidad para que nuestros hijos, aquellos que comenzaron en los años 2000, no terminen teniendo una pensión de 3,000 o 4,000 pesos, que la verdad, hay que serlo real, no alcanza y tendrán que trabajar hasta después de los 65, 70 años. Yo voy a luchar con todo lo que yo pueda, con los conocimientos, como decía el licenciado Gildardo, para que esta iniciativa verdaderamente prospere. Y si se da en este periodo de sesiones, muy bien, pero si no se da en este periodo de sesiones, si se da con otro gobierno, hay que empujarla, porque es la única manera realmente que los estudiantes de la UJAT, que cuando terminen la carrera y puedan entrar a un trabajo, tengan asegurado que a los 60 o 65 años van a tener una pensión digna, que eso es lo que busca
el presidente y el gobierno federal en ese sentido. Naturalmente, porque realmente si seguimos con esa misma ley, no alcanza para nada. Es decir, no es posible que tú después de trabajar muchísimos años, Sí. te quedes con 4,000 pesos mensuales. Claro. Algo que realmente es increíble, te lo gastan una semana, ¿no? Sí, es correcto. ¿No? Entonces, yo por eso comentaba de que es importante que pongamos atención. Ahorita están los grupos políticos que en el Congreso de la Unión tienen que aprobarla. Sí. Yo digo que deben aprobarla, porque todo aquel que no la apruebe está en contra de su propia ideología o partido. Y le pongo un ejemplo. La gente que trabaja y es pensionada del ISSSTE sabe perfectamente lo que le digo, que la gran mayoría tiene una pensión muy pequeña. Sí. Y tienen que trabajar. Ahora, y muchos de ellos, trabajadores del Estado, no tienen ni Afore. Es decir, se rezagaron y pudieron haber tenido otra forma de recibir un ingreso. La propia universidad que tiene ya su sistema en ese sentido para que puedan ser pensionados, bueno, pero hay algo muy importante. Habría que agregar otros instrumentos financieros que se pueden hacer para que cuando salga esta persona, después de haber cumplido su vida laboral útil durante su vida, no nada más salga con esa pensión, sino salga con otros instrumentos financieros que le dieron rendimiento a través de lo que le llamamos nosotros el interés compuesto. Es decir, otros esquemas. Y eso es lo que yo creo que se necesita ver en esta reforma. Porque todos necesitamos que haya más ahorro, porque entre más ahorro haya en el país, mejor fortalecidas están las propias instituciones. El Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángel y todos los demás grandes proyectos, el transísmico, ¿de dónde vienen esos grandes proyectos? Del monto de las Afores. Ahí lo usaron. Ahí viene, exactamente. Son activos muy importantes que el gobierno también necesita que la gente pueda tener esos tipos de ahorros a través de los patrones del Estado y de los trabajadores para que ese dinero se mueva y tenga rendimientos en ese sentido. Entonces yo soy de la gente convencida, con todos los asegúnes que pudiera haber esta iniciativa, es perfectible y trabajarla. ¿Y trabajarla para qué? Para que las personas que hoy tienen 35, 40 años, pero además algo muy importante, no solamente es para los jóvenes, para todos aquellos que después del 1 de julio del 97, es decir, que en unos 5 años, 10 años, 8 años van a tener una pensión mínima garantizada. Y aquí viene el esquema, donde dicen, bueno, es que no concuerda. Los que ganan menos de 16,667, para ellos, al mes, es donde va una pensión al 100%. Que no es el total de todos los pensionados, pero significa que los que ganan más de esto van a estar económicamente mejor. Claro. Pero para los que ganan menos de eso, que es una gran cantidad de personas, esa es la pensión del 100% que se quiere. ¿Es factible? Sí, porque además prevé la iniciativa trabajos actuariales, que va a permitir cómo fondear precisamente esos recursos, no nada más con el gobierno, sino con otras alternativas. Pues si usted ve el monto de la entidad privada, más lo que aumente el gobierno de la República, y el ahorro del trabajador, exacto. Es una pensión más importante. Claro. Y yo creo que van a aprobarla en el Congreso de la Unión. Estamos en recta final. A eso iba a preguntarle, doctor. Sí. Uno de los aspectos de esta reforma cuestionada es lo que acaba de mencionar, ese sueldo promedio del Seguro Social de 16,700, donde supuestamente dicen que tiene dedicatoria para cerca de 9 millones de personas y que de ahí pensar en el resto sería totalmente no factible. No factible, o sea, no ver las opciones de concretizar. Yo lo que veo, los proyectos, sobre todo los proyectos económicos con enfoque social, van, y todo tipo de proyectos también, se van armando, se van construyendo. Algunos pueden tener pequeños errores. Así es. Pero se va corrigiendo. Totalmente sobre la marcha. Y se va avanzando. Claro. Yo creo que esta iniciativa, para el público que nos está viendo, es una iniciativa que busca llegar, no llegar, ya estamos adentro de un problema serio,
de cuántos millones hablamos de jubilados que Sí, existen sí. en este país, Aproximadamente más de 26 millones millones. aproximadamente. que si no fuera por los apoyos extra de los Sí. programas del bienestar, Sí. tendrían una situación más compleja. Totalmente. Entonces, lo correcto sería avanzar, ir corrigiendo, o sea, generar vínculos. Vamos a hacer en la división académica mesas de discusión, Sí. y lo vamos a invitar, aquí Con vamos todo a pedir gusto, permiso. con todo a- gusto. Ya lo está abriendo él. Con todo gusto. Sí, le vamos a invitar para participar y sobre todo para que los jóvenes Sí. estén enterados de esto, conozcan, porque ahí vean reflejado su futuro, Sí. como muy bien Y lo sobre menciona. todo, usted dice algo muy importante. Si de 26, 9 millones se van a beneficiar con una pensión al 100%, pues es el primer comienzo. Pero hay 27 millones más que están en la economía informal que no tienen este De nada. Eso, Entonces, pero están generando riqueza. Entonces, el chiste aquí es cómo convencer y tener un fondo para ese tipo de personas, porque también son mexicanos. Claro. Por eso yo creo que esta reforma de pensiones es importantísima para que la se familia. afilian al Seguro Social y Así pagan es. también como para Así jubilarse, es, ¿no? Exactamente. Bueno, maestro, vamos cerrando el programa. Gracias. Cerremos esto. Bien, al final de esto, ¿usted qué opina? ¿Es viable este proyecto, Sí. presidente? Es viable y se necesita buscar más alternativas de financiamiento por si alguna de las reformas no pasa. Yo creo que es muy perfectible y sobre todo lo más importante, yo creo que lo dijo muy bien el licenciado Gildardo, yo creo que hay que abrir las universidades y sobre todo la UJAT a discutir este tema, que se plantee esta circunstancia. Hace algunos años, en el 2005, yo inicié hace muchos años un movimiento contra la tenencia vehicular y decían que era imposible. Hoy es un hecho. Mi hijo, que apenas este año tuvo su primer vehículo, no pagó y ese era el objetivo. Entonces yo creo que hay que soñar bien, con los pies en la tierra y con los especialistas y expertos como son ustedes. Muchas gracias, maestro. Agradecemos de verdad que ha aceptado la invitación de nosotros. Y aquí tenemos ahí mucho más de lo que estamos hablando acerca de la jubilación y pensiones. Gracias por su estancia, maestro. Gracias a usted. Gildardo despide el programa. No, pues nos vemos próximo viernes. Hasta pronto.